Venga, palmadita. Toma uno. Yo creo que empiezo a darme cuenta cómo me gusta o cómo y qué manera llevar a cabo trabajos con la imagen cuando de pequeñito empiezo a pintar, a trabajar el óleo. Luego, cuando paso al instituto, el bachillerato de artes plásticas a la Universidad Laboral, en el IES número 1 de Málaga, me doy cuenta que la fotografía me daba más que lo que me daba la pintura, porque ahí conseguía, aparte del realismo que yo no terminaba de conseguir pintando, sobre todo el hacer fotogramas casi. Luego con el tiempo he mirado mis fotos más antiguas y me daba cuenta que lo que estaba haciendo era contar mini historias y películas en aquellas fotos. Del bachillerato de artes plásticas paso a la Facultad de Ciencias de la Comunicación y ahí es donde empiezo a trabajar con el audiovisual y esa foto empezamos a darle movimiento y ahí empezaron los primeros cortometrajes, ahí empezaron las primeras historias y del vídeo pasamos al cine y del cine a un montón de formatos más, así que luego al regreso a la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la que estamos ahora mismo. Para mí contar historias con imágenes y con sonido es absolutamente todo. Creo que ya no se trata de que te haces cineasta o realizador, sino que te haces de alguna manera que has nacido para eso porque ya empiezas a ver el mundo a través de un encuadre. Se es cineasta, yo creo que se es realizador, se es alguien que de repente, pues eso, mira todo a través de ese concepto de un alto por un ancho y sí, se le incluye también la dimensión sonora también de lo que se está diciendo, por supuesto. Yo creo que el montaje, por ejemplo, es algo maravilloso que dentro de los discursos audiovisuales es algo que a lo largo del tiempo, sobre todo estos últimos años de mi carrera, me he dado cuenta la relevancia que tiene, el valor que tiene el montaje dentro del discurso audiovisual. Tú sabes que mi hermano ya pidió a la tiesa. Corales, que tienes que guardarte. En cuanto a la elección de los temas, las ideas con las que decido contar mis historias, pues cada una en realidad tiene un germen distinto. Pero desde luego, yo creo que he tenido también la suerte de aquello que me ha interesado contar o de la manera que me interesa contarlo, hemos podido hacerlo. Haciendo un poco mirada hacia atrás, cada una es diferente precisamente por eso. Quizá lo único que la una será el estilo o la forma de realización. Tengo una serie de preceptos, de normas de realización que sí me gusta mantener en todas mis historias. De hecho, yéndolo al principio, me he dado cuenta, o ahora al recoger esta biznaga me di cuenta, que nuestra historia ha ido unida a trilogías. La primera trilogía fue en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Análisis y Expresión, un corto de 3,5, de don Enrique Brisset. Eso fue el primer corto nuestro, y eso es absolutamente experimental. De ahí hicimos la segunda parte, porque no solamente fue un corto para una asignatura, sino que además lo llevamos a festivalear y acabamos en Bruselas. Esa segunda parte que nos animó a hacer, porque a mí me gusta mucho lo de las franquicias y las sagas y los exploitation, hicimos una segunda parte y la tercera fue lo que ahora se llama el TFG, que era el proyecto fin de carrera, que es un corto ya en color que se llamaba Desconocido. Esas tres primeras películas experimentales para mí era un poco probar la plástica de lo que la tecnología nos podía dar y a partir de ahí divertirnos. Luego hubo una segunda trilogía, sin darme cuenta también, que eran las comedias, que vinieron desde el año 2001 hasta el 2007, 6, 7, que fueron las tres películas que hicimos de comedia, que además se editaron en el año 2007 en DVD, con una edición muy bonita, que hicimos, que esto que ya no se hace apenas. O sea que... Y luego, aquí tenemos a Manuel Alcinto, El día de mi boda y Domicilio habitual. Estas son la trilogía de las comedias. Y luego, sin darnos cuenta, nos salieron otra trilogía de dramas. O sea, nos fuimos a pura Grecia clásica a hacer dramas y comedia. Aquí ya entra también nuestra vida Estrella Morente y bueno, todas mis musas. También mi carrera va relacionada con todas las musas, con todas las protagonistas, casi siempre femeninas, con las que he trabajado, ¿no? Y aquí tenemos El caen piedras del cielo, La vida por encima y La llave, que es la última película de cortometraje de ficción dramático que hicimos en el 2020. De sobra sabe usted, comisario, lo que hacemos aquí. No se pase conmigo. Posteriormente, a través de mi tesis doctoral, de mi trabajo de investigación sobre el cine kinky, nace la posibilidad de hacer un documental. Y ahí es donde entro en la siguiente trilogía, que es el del mundo documental. Y fasciné absolutamente. Ahí tenemos el primer largometraje documental, que es Navajeros, Censores y Nuevos Realizadores, que es del año 2018, yo me doctoró en 2016, y todo lo que no pudo entrar en la tesis doctoral salió en el documental. Pensaba que eso iba a quedar ahí como algo anecdótico, como algo, pero que va, me envenené con el mundo documental y a partir de ahí pues salió Una isla en el desierto, por ejemplo, que fue un trabajo espectacular
con el que conseguimos un montón de conocimiento de lo que era nuestra propia tierra. Después de ya casi 20 años en aquel momento de haber trabajado aquí, trabajar con esta luz, me doy cuenta que hay un montón de predecesores nuestros que conquistaron esta tierra desde el punto de vista de la cultura. Siempre se ha levantado un muro enorme de incomprensión cada vez que se habla de los derechos de las personas trans. Y el tercer documental sería Transuniversal, que este es muy reciente, 2023 el año en el que estrenamos, y Transuniversal viene a contar un poco pues esa ruta de todas las personas que también se merecen todo mi respeto y todo el trabajo que yo pueda hacer con ellos y a través de la película que hemos hecho, que han hecho que se conquisten derechos humanos. Es decir, hablamos de esa ruta de la conquista de los derechos de las personas trans como derechos sociales y, en definitiva, esa lucha que es mucho más larga que la de otros de los, digamos, de los grupos dentro de lo que se llamaría el gran arcoíris LGTBIQ+, han sido las últimas personas en reconocerse sus derechos, cuando son ellas, ellos y ellas quienes desde el principio, desde aquel Stonewall en el 69, vienen luchando por los derechos de todos nosotros. Que es una cuestión, yo creo, también de actitud, de una mirada ante la vida, de luego también entender que quizá hayamos estado en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con la gente adecuada para hacer todo lo que hemos hecho. Reconocer que esta Biznaga, por ejemplo, ha sido un reconocimiento a un trabajo no mío solamente, sino de un equipo grandísimo, de gente ilusionadísima, a la que si de alguna manera tengo algo que ver, alguna responsabilidad, es haberle contagiado esas ganas de contar historias, esas ganas de disfrutar con lo que estábamos haciendo y sentir el orgullo de que gente con la que empecé a estudiar en esta Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga es con la que sigo trabajando a día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Me vaya a permitir que saque una chuleta porque yo estoy muy nervioso. Aparte de los oficios del cine, contar historias, una de las cosas que me ha gustado siempre, que me ha acompañado siempre, ha sido también la docencia. Te decía lo de contagiar a mi equipo para contar historias, pero contagiar también esa llama, esa pequeña chispa que tiene que haber dentro de cada persona para decidirse a contar historias con imágenes y sonidos. Me ha tenido también en estos, no 27, pero sí 18 años en el mundo de docencia audiovisual, entre charlas, ponencias, centros privados también, donde dar clases y demás, y ahí pues también he aprendido muchísimo, porque cada año la savia renueva y tecnológicamente nuestra profesión también es muy dependiente en el sentido de que cada reconversión tecnológica, cada elemento de cámaras, capacidades de las cámaras para obtener la luz y todo eso te hace que te estés reciclando constantemente. Y ya no solamente por la maquinaria, sino también por esos alumnos, alumnas y alumnes a los que estás una mañana diciéndole qué es esto que hacer cine, qué es esto de hacer audiovisual y de repente absorber también esas ganas de aprender. Me encanta más el rosa, que queda súper bien. Yo creo que las nuevas generaciones un poco lo que nos viene a contar es que realmente todo es posible y todo se puede hacer. La tecnología está a su favor, está de su parte. Ya hacemos películas con móviles a 4K y eso también tiene que ver con la idea de libertad, de absoluta democratización del audiovisual. Antes ser cineasta era heredar de alguna manera lo que en tu familia hayas podido ver, o la cuestión del maestro y el aprendiz, y todas esas estructuras están totalmente desfasadas. Hoy en día la formación en el audiovisual, para la gente que incluso ya de forma autodidacta ha llegado, se ha enfrentado por su primera vez a un montaje audiovisual que ha hecho con su móvil, y llega a la facultad, por ejemplo, con la necesidad de saber de dónde viene todo esto y cómo se puede profesionalizar todo esto. Yo creo que en ese binomio, en ese conjunto de tecnología a favor y ser una generación que ya es TIC y que ya es audiovisual, que ya es de alguna manera, se ha empapado de todo este iconosfera, ¿no?, que nos decía Humberto Eco y nuestro amigo Ramin Román Gubern, que a veces hay que decirlo, también parafraseándoles y tomando sus ideas, esa iconosfera audiovisual también a veces se convierte en una iconorrea audiovisual, hay que decirlo, ¿no?, porque hay demasiado quizá. Pero yo no estoy en contra de ello, es decir, no creo que sea nada negativo, al contrario. Hacemos también espectadores más exigentes, los realizadores y las realizadoras del futuro saben que esos espectadores del futuro van a ser muy exigentes con los discursos, con el ritmo,
con los temas que se traten, etcétera, y eso pues hace que sea todo mucho más rico y mucho más interesante. Hay también como un binomio ahí entre el docente investigador y el creador, o el cineasta, ¿no? Porque como oficio del cine que hablábamos antes, efectivamente el guionista, el que dirige y también a veces, por suerte o por desgracia, produce, pues crea todo ese conjunto de lo que sería ser cineasta. Cineasta era Fellini, cineasta era mucha gente que tenía esa autoría, por ejemplo, ¿no? Yo me miro mucho en Fellini, me gusta muchísimo. La cuestión es que el futuro en el que uno se vaya a mover es que efectivamente yo tengo ahora mismo un objetivo que es seguir mi docencia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, que es donde me encuentro muy cómodo, muy a gusto, porque también aprendo muchísimo de todos los alumnos, de todas esas nuevas generaciones que vienen aprendiendo. Y parafraseando a mi admirada y queridísima Tecla Lumbreras Crauwell, hay algo en los artistas que es como diferente a todo el mundo, porque quizá, y utilizando sus palabras, se es visionario, ¿no? O se es capaz de ver lo que a lo mejor mucha gente todavía no alcanza a ver. Da igual que seas poeta, pintor, escritor, literato, cineasta, fotógrafo, saber mirar, saber enfocar de alguna manera y traérselo al público. Y no ser ni mejor ni peor, simplemente es como efectivamente una necesidad constante de expresarte, de contar con el material con el que tú te sientas más cómodo. Y yo con el audiovisual, en el que a lo largo de mi trayectoria, larga o corta, no sé, he encontrado el mayor gustazo y el mayor placer en contar historia con imágenes y sonido. Plaqueta final.